Voy a repetir nomás que voy a corregir. Ahí está. No, que lo primero es repetir que lo que les estaba diciendo antes de que empecemos a grabar, que voy a corregir el ejercicio de la semana anterior porque hay un pequeño error que sus compañeros me señalaron y está súper bien. Así que voy a hacer ese cambio, ¿sí? Y voy a subir al aula virtual. Eso nomás, tipo, quiero dejar grabado, ¿verdad? Para que la gente que solamente ve los videos o de repente otra sección que entra a nuestros videos sepa que es eso, ¿verdad? Que es la parte de post-procesamiento número 2 del ejercicio anterior. Pero bueno, vamos a empezar lo que sería nuestra última clase. Realmente desconcertada estoy de que tan rápido haya pasado estructuras 2. Seguro para ustedes no, pero bueno. Y cualquier cosa les pido por favor que habiliten sus micrófonos o si alguien me escribe en el chat que otra persona sea amable de leerme, ¿verdad? Mientras les estoy proyectando al menos. Bueno, este ejercicio, si alguien ya se puso a estudiar, ¿verdad? Yo les había puesto como propuesto cuando fue la primera clase de línea de influencia, pero les había puesto la parte A nomás, no les había puesto la parte B. Este también es un segundo final, pero es el segundo final del año 2018. Y lo que tiene, si es que encuentran este final con su gabarito, es que ese año nosotros enseñamos el método clásico, ¿sí? Para el cálculo de líneas de influencia. Entonces, no les va a servir su, a ver, su esquema, su esqueleto, nada luego, ¿verdad? Porque es totalmente otro método. Entonces, me pareció correcto también desarrollar con ustedes específicamente la parte de cortante porque vi tanto la primera clase que hablamos del tema de postprocesamiento como la clase anterior, que lo de cortante como el que les preocupaba un poco, ¿verdad? Pero justamente así como les había mencionado en la clase anterior, si entendieron cómo se hacía lo de los tensores, lo de cortante es básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a hacer como una breve recopilación de todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacen un ejercicio de línea de influencia, ¿verdad? Solamente que este ejercicio no es tan completo en el sentido de que no tiene resortes, por ejemplo. La primera clase habíamos visto un ejercicio con un resorte que se queda y otro que se va. La otra clase vimos uno que se iba nomás y cosas así. O sea, traten siempre de complementar todos sus ejercicios, ¿verdad? Línea de influencia, creo que mostramos muy similares o el mismo ejercicio de a pares nosotros, ¿verdad? Porque en realidad mucha complicación no hay. O sea, si ustedes entienden una vez cómo se hace línea de influencia, no es que hay mucha variante en los ejercicios en cuanto al cálculo y el gráfico de la línea de influencia. La parte de post-proceso sí hay un par de cosas que pueden darse, pero eh, son básicamente dos los conceptos. Primero está el concepto así como el de este ejercicio, que es una cortante, o como el ejercicio anterior que era calcular una línea de influencia a partir de la otra, ¿verdad? En cuanto a tensiones o tensores. Y es básicamente nosotros tenemos que llegar a que la estructura no sea hiperestática, o sea, el pedazo que necesitamos necesariamente, sino que sea calculable, ¿verdad? Porque hoy se van a dar cuenta que no es que es isostática la estructura, sino, o sea, el pedazo de estructura que vamos a tomar, sino que de la forma en la que vamos a utilizar, una ecuación de la estática ya nos puede servir, ¿verdad? Y lo otro es el tema de si hay un tren de cargas o una carga puntual, como vimos en la clase anterior. Todo eso es trabajar ya con el gráfico, ¿verdad? Esas son los dos grandes o las dos grandes variantes que puede haber en postproceso y de ahí se desprenden un montón de ramas, ¿verdad? O sea, es bastante completo eso, pero si uno entiende el concepto de ambas variantes, puede resolver cualquier ejercicio que se trate de eso en cuanto a línea de influencia, ¿verdad? Y en cuanto al cálculo, yo creo que mucho inconveniente no hay, porque lo más complicado del cálculo de línea de influencia forma parte del esqueleto porque es así bastante densito. Luego nosotros habíamos en la primera clase explicado todo el esqueleto para que ustedes entiendan qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero no precisamos que ustedes nos carguen, por ejemplo, la matriz B2 y esas cosas que ya son un poco más complejas y más que nada que se repiten en todas las estructuras. ¿Verdad? Bueno, jamás miramos la estructura. ¿Verdad? Esta es una estructura, fíjense, compuesta por 9 barras, ¿verdad? Este año no le dimos
la isostática fundamental, ¿verdad? Se tenía que deducir el estado virtual a partir de los diagramas, ¿sí? Pero básicamente ustedes saben, o sea, ahora generalmente les damos la isostática fundamental primero que nada. Y segundo, ustedes saben por la cantidad de estados virtuales que nosotros les damos, la cantidad de grados de hiperestaticidad que hay, ¿verdad? En este caso, había 3 grados de hiperestaticidad, ¿sí? Teníamos 9 barras y solamente, acá tiene que ser 2. No sé por qué está 1, espérenme. 2 tiene que ser ahí. Sí, 2. Copien mal por lo visto. Bueno, esto es muy importante que entiendan por qué tenemos 2. Lo que pasa es que fíjense que a diferencia de la clase anterior o de otras clases, para ambas cosas nos pide calcular y dibujar, ¿sí? Calcular y dibujar la línea de influencia del momento flector en mm, ya tenemos una línea de influencia. Y luego dice calcular y dibujar la línea de influencia del cortante o de la cortante, ¿verdad? En el apoyo de la barra 4. Bueno, ¿qué pasa acá? Como habíamos hablado en clases anteriores, reitero más que esto es 2. Esto también tengo que corregir. O sea, este screencito que está acá, ¿verdad? El punto de SSD del Scilab sí está bien. El screencito nomás me olvidé de cambiar. Bueno, lo diferente de las otras clases y que habíamos hablado con respecto a cortante es que no hay una manera directa en la que yo diga, bueno, voy a romper así la estructura y ahí voy a poder calcular la línea de influencia del cortante, ¿sí? Es un post-proceso que yo tengo que hacer. O sea, siempre la línea de influencia de la cortante se halla a partir de otra línea de influencia, ¿sí? Pero nosotros igual tenemos que tener en mente que son 2 líneas de influencia por separado las que vamos a hallar, ¿sí? O sea, este es un 2. El grado de hiperestaticidad ya les dije a partir de los diagramas, o nosotros le solemos en realidad dar igual la hiperestática. Y número de nodos del tablero, 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Genial. Geometría de las barras ya es esto, ¿verdad? Cargar todos estos datos, pero eso para mí no es conceptual. Está esta parte del esqueleto en donde se calculan las matrices de flexibilidad, se inician las matrices D, y esto tampoco para mí ya es conceptual, ¿verdad? Ya vimos 20 veces cómo se cargaban las matrices D a partir de los estados virtuales. Y una vez más recordarles nada más que lo importante acá es siempre cargar el trabajo de los tensores que se sacaron, ¿verdad? Siempre. Fíjense, si nosotros retrocedemos un chiquitito hasta nuestra estructura original, sí o sí acá se tiene que romper, ¿verdad? Ustedes saben, donde tengo que calcular la línea de influencia se tiene que romper el vínculo capaz de transmitir el esfuerzo que yo estoy, o sea, que es objeto de mi cálculo, ¿verdad? Y aparte, fíjense, se sacaron estos 2 tensores. Entonces ya tenemos que sí o sí incluir el trabajo de estos tensores, ya sea en B o en F, como a ustedes les resulte más fácil, ¿verdad? En B o en F, ¿sí? Yo le puse en B, este era el tensor 7, este era el tensor 9, pero ustedes pueden ponerle directamente en F como les resulte más fácil. Como les digo, el cálculo de B a mí no me parece algo relevante, ¿verdad? Hace 2 o 3 clases que ya estamos pasando rápido esto porque con hiperestáticas vimos y revimos este tema. Bueno, después lo importante de esta partecita que les puse acá son los estados de carga para calcular la línea de influencia, ¿sí? O sea, nosotros ponemos la rotación unitaria, ¿sí? En el lugar donde nosotros consideramos correcto, de acuerdo a varias cosas. Fíjense, si nosotros, me voy otra vez hacia acá, ahí está. El estado virtual 1, como se pueden dar cuenta, no tiene nada que ver con esto, con el, o sea, al poner la rótula ahí, yo reemplazo por el par unitario, ¿verdad? Y ese par unitario me va a generar unos diagramas. Claramente, como se puede observar acá, en este diagrama no fue generado por un par unitario. De hecho, que dice luego P1, sí o sí es uno de los tensores, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta cuál de los tensores es? Por estos esfuerzos que vemos acá. Claramente, este tensor, con sus fuerzas unitarias ahí, es el que puede generar estos esfuerzos. Porque si fuese este tensor, estas barras son las que estarían cargadas, ¿sí? Como les digo, o sea, ustedes no se preocupen, normalmente les solemos dar la isostática fundamental, pero esta es una manera en la que ustedes pueden notar cuál es el estado de quién.
Y fíjense que acá, en lo que es M2, de hecho que es el único M que liberamos, ¿verdad? Entonces, claramente el estado virtual 2 corresponde a ese punto liberado, pero fíjense cómo se visualiza el diagrama momento flector. Un 1 y un 1 acá, claramente, porque había un par unitario acá, ¿verdad? Y con respecto a P3, lo mismo, ¿verdad? Tenemos fuerzas acá, fuerzas acá, acá y acá. ¿Por qué? Porque acá están las fuerzas unitarias que reemplazan a ese tensor que yo saqué, ¿verdad? Bueno, en fin, todo esto era para decir que en el estado virtual 2 es donde nosotros tenemos esa ruptura que hicimos de la estructura para poder calcular nuestra línea de influencia, por eso es que recurrimos a la fila 2. Y trabajamos con la columna 1 nada más, porque es la primera línea de influencia a la que yo voy a hallar. Entonces significa que mi columna 2 se va a quedar vacía o llena de ceros. Sí, se va a quedar llena de ceros. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un cálculo directo de lo que es la cortante. Yo voy a tener dos líneas de influencia, pero voy a calcular una y la otra voy a obtener a partir de la primera, ¿sí? Simplemente eso. La clase 1 nosotros habíamos calculado dos líneas de influencia totalmente independientes. La clase anterior habíamos calculado una línea de influencia y obtuvimos a partir de la otra, ¿verdad? Obtuvimos la línea de influencia del tensor 5 a partir del tensor 4 y ahora estamos teniendo la línea de influencia, o sea, vamos a tener la línea de influencia de cortante a partir de lo que fue o de lo que es la línea de influencia del momento flector en MM, ¿verdad? Pero eso es porque Sí, nos pide, porque nos pide la cortante, ¿verdad? Es por eso sí, que vamos a obtener, no podemos obtener directo. sí, sí, sí. ¿Me pueden esperar un ratito, por favor? Ahora sí, disculpen. Julia, discúlpame. Ahora sí voy a responder, o Vero. Discúlpame, ahora sí. Lo que pasa es que nos está el ejercicio pidiendo la línea de influencia de la cortante, ¿verdad? Como habíamos hablado, la cortante no se puede obtener de forma directa. Y la clase anterior, ¿cuál era su particularidad? La línea de influencia de un tensor, nosotros sabemos desde la primera clase de línea de influencia que podemos obtener de forma directa, pero era condición del ejercicio de acuerdo a la manera en la que se rompió la estructura, era una condición del ejercicio hallar la línea de influencia del tensor 5 a partir del tensor 4, ¿sí? Pero era algo particular. Pero en cambio, cortante no hay y no hay manera de que podamos hallar de una, digamos. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Súper, súper, súper. Profe, Sí, viste que en este ejercicio te decía, bueno, allá la línea de influencia de un momento en ese nudo y sí. después, como consecuencia, medio que vas a hallar la cortante, creo que la misma hora no te pide. Sí, así mismo. Pero te podía dar, por ejemplo, simplemente hallar la cortante de tal barra, entonces vos tenés que saber dónde poner tu línea de influencia de momento para saber cómo sacar tu cortante, ¿verdad? Sí, Pero tiene que ser por estática. quería saber tu nombre nomás, perdón. Sí, Armando creo. Sí, así mismo es. O sea, nosotros directamente podíamos haberles dado, voy a retroceder, ¿verdad? Esta estructura y decirles, hallar la línea de influencia de la cortante en el apoyo de la barra 4, fin, ¿verdad? Pero ahí ustedes tienen que saber que sí o sí tienen que trabajar con dos líneas de influencia. Primero tienen que hallar la línea de influencia de MM y después van a hallar la línea de influencia de la cortante. No sé si eso responde a tu duda.
Sí, profe, no, por la relación de estática, porque me supongo que después haces el momento igual la cortante por la distancia, Así mismo. pero para saber Sí, si sí, se sí, sí, puede. o sea, nosotros, o sea, el ejercicio puede plantearse de formas diferentes. Está esta forma de plantear que es yo te pido la línea de influencia del momento flector y te pido la línea de influencia de la cortante. O directamente te puedo pedir la línea de influencia de la cortante, pero vos tenés que saber que para poder hallar esa, con los datos que yo te doy, tenés que hacer doble línea de influencia. Primero la del momento flector y a partir de esa vas a hallar la de la cortante. ¿Sí? Profe, tengo otra Sí. pregunta. En ese caso que no me diga hallar la línea de influencia del momento en MM, yo puedo agarrar y hacer la línea de influencia del momento en cualquier lugar, ¿verdad? Y a partir de eso después sacar la cortante. O tiene que ser específicamente en M y M. Eso es lo que no estoy entendiendo. Sí, o sea, lo que pasa es que para poder hallar la cortante en el apoyo de la barra 4, específicamente la barra 4, vos necesitas hacer el DCL de la barra 4. Entonces vas a tener acá tu fuerza cortante. Y acá lo que vas a poder hacer es un diagrama, perdón, una sumatoria de momentos en este punto para que solo actúe tu fuerza cortante y la línea de influencia que está acá. Entonces ahí sí o sí tiene que ser en este punto el momento flector. Sí o sí luego. O sea, no hay de otra, en este caso particular al menos. Pero generalmente si nosotros les pedimos algo a ustedes, les vamos a dar los datos direccionados como para que ustedes puedan hallar eso. O sea, ¿qué pasa en este caso? Nosotros le podemos decir calcular y dibujar la línea de influencia del cortante en el apoyo de la barra 4 a secas, pero nosotros ¿qué estados virtuales le vamos a dar? Tensor 1, tensor 2, momento. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que ese es el momento flector. ¿Le podemos dar más, ¿Les podemos dar más de un momento flector? Les podemos dar más de un momento flector, pero ustedes tienen que saber cuál es el que les sirve para hallar esa línea de influencia. ¿Se entiende? Pero eso es simplemente a partir de un DCL que vos hagas de la barra 4, solamente ese momento te puede ayudar a sacar esa cortante. No hay otro posible. ¿Sí? ¿Miedo? Sí, gracias, profe. Ok. Pero bueno, yo lo que quiero que se mentalicen es cuál es la diferencia entre la clase anterior y esta clase, porque para mí es sumamente importante. La clase anterior, yo les había dicho, hallen la línea de influencia del tensor 5 a partir del tensor 4, ¿verdad? Así era específico. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros trabajábamos con una sola línea de influencia porque íbamos a transformar mediante nuestro factor de conversión la línea de influencia 4 a la línea 5. Pero en este caso yo les estoy pidiendo dos líneas de influencia, primero que nada. Y segundo, por más de que yo no les pida explícitamente la línea de influencia del momento flector, igual yo necesito, ¿sí? El cálculo de esa línea de influencia. Y aparte de la línea de influencia del cortante, ¿sí? ¿Se entiende eso? Profe, Sí. el de la línea de influencia de una normal sí o sí también se sacaría de un momento, ¿verdad? No, la normal se puede obtener por sí misma. Así como... Aunque no sea un tensor. Ah, ya entiendo, ya entiendo. No, 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 no. Sí o sí vamos a pedirles de un tensor. Ya, Porque lo que entonces, pasa es que una normal pues no podemos sacar por un DMF, o sea, una sumatoria de momentos, perdón. No podemos sacar normal nunca. O sea, deberían tener exactamente una estructura isostática que les permita hallar eso de alguna manera, ¿verdad? Y es un poco complicado si no es un tensor que tiene solamente esa fuerza axial, en este caso. ¿Sí o no? ya, gracias, profe. Súper. O sea, el sí o no es para todos en realidad, porque justo, obviamente, la clase antes del examen está súper que tiren todas sus consultas, ¿verdad? Y vuelvo a recalcar nomás la necesidad, por última vez, de la doble línea de influencia, y es porque exactamente nos está pidiendo dos líneas de influencia. Esa es la diferencia con la clase anterior, en la que nos pedía una a partir de la otra. Entonces podíamos trabajar con una y convertir, ¿sí? Bueno, y que tienen que saber que siempre la línea de influencia cortante no es directa. Eso no es. Bueno, rotación unitaria, cargamos en el estado virtual correspondiente en la primera columna fin, ¿verdad?
Después vienen las cargas nodales. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, pero solamente 2 nodos desplazables, ¿verdad? De los cuales ustedes ya tienen el diagrama en el temario, ¿sí? Y ustedes lo único que tienen que hacer es cargar. ¿Cuál es la dificultad de cargar que ya habíamos hablado en la parte hiperestáticas? La concentración, la paciencia y todos los valores, ¿verdad? Tipo así, todas las cualidades que puedan tener bondades a la carga, ¿verdad? Y siempre yo les recomiendo reverifiquen sus cargas, ¿verdad? Porque de repente yo estoy súper segura de que puse el 2,8, pero había sido puse el 2,8 acá y era acá, ¿verdad? Y eso ya hace que el ejercicio sea completamente diferente, ¿verdad? O sea, mucha gente luego a mí me dice más o menos que la dificultad de estructuras 2 está en cargar bien las cosas. Y yo así, hija de mí, mi corazón se rompe, ¿verdad? Pero es una parte muy importante cargar bien las cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tratamos de darles la información completa a ustedes y que ustedes, de acuerdo a la estructura particular que tengan, ustedes introduzcan los datos que tienen, ¿verdad? Pero justamente no queremos que sea algo mecánico que ustedes tipo carguen nomás, sino que ustedes razonen lo que están haciendo y más que nada entiendan lo que están haciendo, porque todo lo que están haciendo ahora, nosotros vamos a ver en estructuras 3, pero con otro método. Y si ustedes entienden lo que se hace ahora, van a entender estructuras 3 porque vamos a hacer lo mismo, pero con otro método, ¿sí? O sea, tan importantes son las estructuras hiperestáticas que tenemos que tener dos estructuras que se traten de lo mismo, ¿verdad? O sea, probablemente ahora que ustedes ya tienen todo resuelto, ya tienen un programa como FTool, ya tienen un montonazo de cosas, usamos Zipe, ¿verdad? No, ya no le vemos tanto la importancia a esto, pero es algo demasiado importante, que hay veces que hay casos que no están en FTool o no están en varios software, ¿verdad? Como una barra curva, por ejemplo, que ustedes simplemente y llanamente tienen que hacer por estructuras 2, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es para la gente que se va a dedicar al cálculo, que no sé. Generalmente todos quieren irse a obra, por lo menos la primera etapa de su vida, ¿verdad? Vida ingenieril. Bueno, cálculo de la elástica, ustedes ya saben, tenemos la parte de los datos del tablero, en este caso tenemos 3 barras, esto siempre está, y tenemos las longitudes, inercia y elasticidad, que ustedes saben que casi siempre son las primeras 3 barras, así que recargan, ¿verdad? Nomás esos datos. Esta parte es del esqueleto en el que se hace la transferencia de los desplazamientos, la parte de la elástica que ya habíamos explicado súper la primera clase. Bueno, ¿por qué les muestro esto otra vez así, verdad? Porque todo esto que está acá nos permite calcular la línea de influencia del momento flector, ¿verdad? Ya está eso. Pero ahora me importa lo de la cortante, ¿sí? Por eso les señalé esa barra en específico, que es la barra de la que nosotros vamos a, o la que nosotros vamos a extraer, ¿verdad? De la estructura para poder obtener nuestra cortante. Así como mencionó el compañero hace rato. Vamos a hacer una sumatoria de momentos en un lugar conveniente que claramente es arriba, ¿verdad? Y vamos a obtener la línea de influencia de la cortante dividiendo la línea de influencia del momento que nosotros ya acabamos de hallar entre la longitud. ¿Sí? Simplemente así. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar a nuestro algoritmo, ¿verdad? Y siempre recordando que R2 es la línea de influencia en Scilab, dividimos sobre L4, pero hay algo demasiado importante acá. Fíjense que acá hay un 2 y acá hay un 1. ¿Por qué? La clase pasada nosotros reemplazamos R2 por sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros agarrábamos lo que ya teníamos en R2 y multiplicábamos por un factor nomás. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, en la segunda fila de R2, vamos a cargar lo que es R2-1, ¿verdad? Lo que es momento flector dividido L4. Así no se interrumpen entre ellas las líneas de influencia. No es que la línea de influencia cortante le va a reemplazar a la de momento flector, sino que van a existir las dos en perfecta armonía, ¿verdad? Porque la clase pasada nosotros al imprimir nuestro diagrama, en realidad lo que estábamos teniendo era solamente el diagrama del tensor, la línea de influencia, mejor dicho, del tensor 5. Ahora nosotros vamos a tener por separado, ¿verdad? Lo que sería el flector en mm y la cortante. Esta parte del gráfico, cómo ustedes quieren manejar, yo, la parte del título más que nada, yo dejo a su cargo. Les mostré esto y les mostré la primera clase también, cómo era cuando teníamos 2 gráficos. La primera clase vimos en una misma pantalla estaban los 2 gráficos. En esta clase yo imprimí cada gráfico en una pantalla diferente, ¿sí?
O sea, ustedes tienen en una pantalla la línea de influencia del momento flector y en la otra la línea de influencia de cortante. Lucen exactamente igual. ¿Por qué lucen exactamente igual cualitativamente? ¿Alguien me puede contar por qué? Porque son proporcionales más en un número. Exactamente. Lo único que les diferencia a la línea de influencia del momento flector de la línea de influencia de cortante es una división entre la longitud, ¿verdad? Entonces, claramente, la línea de influencia del momento flector es mayor, tiene su pico es un poquitito más que 0,3 o su valor mayor. Hablo en cuanto a tracción, ¿verdad? En cambio, perdón, no es en cuanto a tracción. Para el momento, esto es momento negativo, ¿sí? En cambio, para la cortante tenemos que el valor máximo es 0,045, ¿verdad? Que es lo resultante de dividir el momento flector entre la longitud. Ahora que hice esa salvedad de los signos, muy, muy, muy importante que recordemos, ¿verdad? Cuando hablamos de momento flector en la línea de influencia, cuando vemos esto así, tiene la misma convención que cuando nosotros dibujamos el diagrama. Todo lo que está por arriba es negativo, todo lo que está por abajo es positivo. Pero cuando hablamos de fuerza axial o cortante, todo lo que está por arriba es positivo, todo lo que está por abajo es negativo, ¿sí? Eso nada más les digo para el caso de cuando se tengan que hallar, como la clase anterior, fuerzas máximas, o cuando se tenga que pasar un camioncito y se tenga que hallar la máxima fuerza o el máximo esfuerzo, ¿verdad? O no sé, si yo les pido nomás luego, yo les puedo decir cuál es el mayor valor de la línea de influencia. ¿Es positivo o negativo? Y ustedes me tienen que poder decir, ¿sabes qué? Es positivo por tal cosa, o ¿sabes qué? Es negativo por tal cosa, ¿verdad? Entonces, eso nomás quiero que tengan en cuenta, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿el mayor valor de la línea de influencia es positivo o negativo? Para el momento flector, ¿es un momento flector positivo o un momento flector negativo? Positivo, profe. Positivo, ¿sí? Porque, reiteramos una vez más, el gráfico se ve como un diagrama, como la convención que nosotros tomamos para momento flector, hacia abajo todo positivo, hacia arriba todo negativo, ¿sí? Por más de que esté el signito menos ahí, ¿verdad? Bueno, este es básicamente el repaso que tenemos. Repito nuevamente. Profe, Sí. ¿viste que vos hiciste para que tu proporción te salga positiva al hallar la relación? No es que hice. Yo traje el signo de la línea de influencia correspondiente a ese corte y dividí. Coincidentemente nomás era positivo. ¿Entendés? Ya Profe, entiendo. Gracias, profe. Hola. Oli, yo también Oli. tengo la misma pregunta. ¿Cuál sería tu sentido positivo del momento ahí? Y, o sea, ¿dónde está tu línea de visualización? Bueno, la verdad que la línea de visualización está acá, chucu, 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 ¿verdad? Pero esto es simplemente porque... Chun, 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 ¿verdad? Me voy a ir acá. Cuando yo rompo acá, chucu, 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 rompo acá, se me queda un par así y un par así. Entonces tomamos siempre que la línea de influencia tiene el mismo sentido que nosotros arbitramos, ¿sí? Después los signos en el programa se van a ¿cómo se dice? Autoarreglar, ¿verdad? Pero es por eso más que nada. Es porque yo rompí acá y ustedes saben que si yo rompo acá tengo que poner un par unitario así, ¿sí? Tiene que tener el mismo sentido del par unitario. Y vi que el profe Marcelo en su introducción de la clase anterior, ¿verdad? En su PPT y en su video, sí, hizo un video, él puso justamente los sentidos positivos para la línea de influencia, porque eso es demasiado importante, ¿verdad? Que ustedes tomen realmente el sentido positivo o el sentido correcto según convención, ¿verdad? Para no decir positivo. El sentido correcto según convención para poder sacar esto. O sea, nosotros ahora estamos asumiendo que este es el sentido de mi línea de influencia y yo voy a sacar la relación con ese sentido de línea de influencia. Puede ser que en realidad todos los puntos de mi línea de influencia sean negativos o puede ser que todos sean positivos y coincidan realmente con eso, ¿verdad? Pero en realidad es simplemente hacer con la convención siempre lo más, o sea, considerar todo bien, todo positivo, todo chulo, ¿verdad? Y después los signos van a arreglarse, van a hacer que se arregle todo sin ningún inconveniente, ¿verdad? O sea, no es que yo hice que sea positivo, sino en este caso particular es positivo porque
Las formas en las que yo estoy adaptando según la convención que yo doy como positivo hace que no tenga ningún signo menos, ¿verdad? La clase anterior sí teníamos signo menos en nuestro tensor, por ejemplo. ¿Sí? Ya, ¿No? tengo otra consulta, profe. Sí. Yo podría, por ejemplo, como el de la clase pasada, que teníamos que hallar primero de uno para hallar de otro, yo podría Ujú. hacer igual dos columnas, o sea, dos líneas de influencia. Claro que sí, claro que sí. Se puede hacer dos. O sea, esta es la clase anterior. Acá, como nos pide calcular y dibujar la línea de influencia del tensor 5, espérenme que voy a chico esto. Como nos pide calcular y dibujar solamente la línea de influencia del tensor 5, entonces es que nosotros hicimos una sola y a esa le multiplicamos y ya está. Pero ustedes pueden usar dos líneas de influencia y dejar en la 1 la 4 y en la 2 la 5, o sea, total libertad. Siempre que esté bien el resultado, está súper bien. Gracias. De nada. Bueno, aprovecho nomás este momento para recordarles que voy a corregir esta parte del ejercicio, ¿verdad? Por este choco choco. Y ahora acá me doy cuenta que falta algo también. Pero bueno, que suerte que voy a corregir porque está algo medio mal, ¿verdad? Y en realidad, el Scilab está bien, pero acá el screen que les puse no sé qué pasó, ¿verdad? Que lo que este uno es. Porque todo esto está correcto de acuerdo al ejercicio, pero este uno es muy raro. Pero voy a cambiarles esto. Pero el Scilab está bien, o sea, en el Scilab dice 2, que es lo correcto. Y esto es lo que les quería mostrar también. En el Scilab les saca dos ventanas diferentes, una para el momento flector y otra para la cortante. No sé si se acuerdan que en la primera clase, que era esta, en una misma ventana teníamos las dos líneas de influencia. Ustedes pueden dibujar como les parezca mejor, de hecho que ustedes saben que rinden con todos sus materiales, así que pueden usar este o el otro. O sea, el gráfico en sí, todas estas cosas son iguales. Es cuestión de cómo se toma, si se hace esto o si se hace esto, nomás para graficar. Este subplot es el que determina si hay más de un gráfico en la ventana. Acá hay un 2 y acá hay otro. Tomen lo que les parezca mejor. Yo no sé si alguien más tiene alguna duda sobre el ejercicio o puedo dejar de grabar para que no sea tan largo para sus compañeros que van a ver el video o para ustedes mismos que van a ver el video. Bueno, adiós.